¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto encontrarnos nuevamente para revisar información económica destacada. Presentamos nuestros enunciados importantes. En Argentina se mira una nueva movilización contra las políticas del presidente Mauricio Macri. Divorcio europeo, gran incógnita. ¿Habrá o no renegociación? Finalmente, ¿se producirá el Brexit con acuerdo, con consenso? Análisis en nuestro expediente económico. ¿De qué va? Economía italiana al escáner. Presentamos una radiografía de la economía de este país europeo. Empecemos. ¿Cómo está? Acá estamos listos para comenzar a detallar esta información económica. En Argentina, movimientos sociales y organizaciones populares se movilizan para seguir luchando contra los ajustes del gobierno macrista. La organización política Polo Obrero y el movimiento social Barrios de Pie han protagonizado una jornada nacional en la capital y otras provincias. La consigna principal es basta de hambre y represión, derrotemos el plan ajuste ahora. Una convocatoria que tiene por objetivo movilizar a manifestantes partiendo desde las afueras del Congreso Nacional y llegando hasta la emblemática Plaza de Mayo. Se exige al gobierno aumento de programas sociales, mejoras laborales y educativas para la juventud, asistencia alimentaria justa y además se aprovecha la oportunidad para reafirmar su negativa hacia los tarifazos continuados de la gestión macrista. Aquí tenemos algunas cifras. Argentina está de capa caída su economía. Las industrias registraron números rojos al cierre de diciembre de 2018. Este dato lo aporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, el índice de producción industrial manufacturero, que ha caído de manera interanual en 14,7%. Esto es una disminución de 5 puntos porcentuales respecto a 2017. Los sectores con mayores bajas han sido fabricación de maquinaria agropecuaria con 48,3%, textiles con una baja de 36,3%, la disminución de los automotores está en 25,1%, así que el sector automotriz también afectado. La industria metálica básica bajó en 21,3%. El índice que mide la actividad de la construcción registró desplome en diciembre de 20,5% respecto al mismo mes de 2017 y cerró el ejercicio fiscal con tibio repunte de 0,8% respecto el año anterior. Los números siguen bajando a causa de la recesión que está atravesando Argentina con una inflación de 47,6% en 2018 y el ajuste fiscal de Macri a causa del préstamo millonario que hizo al fondo o que hizo el Fondo Monetario Internacional a las arcas argentinas. El gobierno de Bolivia garantiza liquidez del sistema financiero con el objetivo de mantener la dinámica de otorgamiento de créditos. Datos suministrados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero indican que hasta diciembre de 2018 la liquidez del sistema llegó a 56.668 millones de bolivianos. Esta cifra garantiza la cobertura de cualquier retiro de depósito o crédito. La institución financiera agrega que la cantidad de recursos también garantiza que los ahorristas puedan solicitar devolución de sus depósitos en cualquier momento. Esto quiere decir que en caso extremo, las entidades financieras están en capacidad de cubrir el retiro equivalente al valor del 60% de los depósitos en caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente y depósitos a plazo fijo. Bueno, es un monto significativo. La media en los países de la región se sitúa en 40%. El proyecto del ferrocarril transoceánico puede traer beneficios para China, Perú y Bolivia solo si Brasil se atreve a dar luz verde al proyecto. El ferrocarril tendrá una longitud de 4.000 kilómetros y contará con una inversión de $10.000 millones.
Esto permitirá estrechar puentes entre países latinoamericanos y el mercado asiático, accediendo a través del Océano Pacífico, generando una fuente de inversión entre los mercados intercontinentales. Actualmente, según la visión de los expertos, el gigante asiático dejó de ser una fábrica global para convertirse en el mayor mercado de la historia del mundo y sus alianzas con Brasil podrían beneficiar a ambas naciones. A China porque podría externalizar la fabricación al país suramericano y a su vez podría promover la inversión de los mercados de Asia y el Atlántico por el acceso de Brasil. Por su parte, el país suramericano tendría la oportunidad de comercializar sus productos de primera calidad ante la competencia internacional, mejorando la producción local. Sin embargo, la nueva administración de Jair Bolsonaro no ha hecho acto de presencia en el proyecto, porque aunque tiene relación con China, actualmente se está manejando con cautela debido a que Brasil también mantiene una estrecha relación con Washington. Según datos del Banco de México, las remesas enviadas a este país centroamericano desde el exterior, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, aumentaron a más del 10% en 2018, con un total de más de $33.000, superando el valor de las exportaciones petroleras. Según los datos, las remesas aumentaron con un nuevo récord en 25 años de registros. El año pasado aumentó un 6% más que en el 2017, mientras que el número de operaciones financieras alcanzó los 9,2 millones de transferencias bancarias durante el 2018, registrándose un aumento de la tasa anual del 4,2%. El monto promedio de las remesas subió a $317 cada una en diciembre de 2018, en comparación a los $312 de diciembre del año anterior. Se estima que más de 11 millones de migrantes legales en Estados Unidos han incrementado sus envíos a México durante las festividades. Sin embargo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, del número total de 15,34 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos, el 24% no tiene visado, corriendo el riesgo de ser deportados. Sigue la incógnita presente. Divorcio entre Reino Unido y bloque comunitario, Unión Europea, es decir, ¿habrá o no habrá renegociación del acuerdo que regirá lo que ocurrirá una vez se materialice esa separación? Efecto Brexit en Portugal. Queremos revisar hoy después de una pequeña pausa. Triunfo a medias. La primera ministra británica, Theresa May, consiguió en esta jornada que la Unión Europea se abra a negociar la declaración política del Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo: estamos dispuestos a revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación de la Unión Europea con Reino Unido. May, quien arribó a Bruselas con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo, ha conseguido solo que Juncker se muestre dispuesto a revisar y modificar la referida declaración sobre futura relación de la UE con el Reino Unido, pero rechazó renegociar el acuerdo de retirada. La intención es hacer que la declaración sea un poco más ambiciosa en términos de contenido y velocidad en lo relativo a la futura relación entre los divorciados. Horas antes, la canciller federal alemana, Angela Merkel, destacaba que tanto Reino Unido como los 27 miembros restantes de la UE tienen interés en un Brexit ordenado y consensuado. Queremos lograr eso también, pero debemos proteger la integridad del mercado único de la Unión Europea. Eso está claro. Pero sí queremos regulaciones que sean importantes para nuestro Estado miembro Irlanda, porque sabemos de la fragilidad de las relaciones entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Y el Parlamento británico también está interesado en encontrar disposiciones adecuadas. Y creo que podemos encontrar soluciones sin reabrir el acuerdo de retiro. Bueno, 50 días son cortos y 50 días son mucho. Depende de cómo lo veas. Todos tenemos interés. Veo que con el Parlamento británico y el gobierno británico con Theresa May, pero también con nosotros, lograr una salida ordenada para Reino Unido, ya que eso es mejor para todos nosotros. Las preocupaciones, las incertidumbres que genera este proceso de Brexit llegan hasta el noroeste de Portugal. Una fábrica de ropa que emplea más de 120 trabajadores podría haber cortado sus medios de subsistencia si el 29 de marzo próximo termina consumándose un mal divorcio.
La inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea podría hacer que las etiquetas Made in Portugal sean menos atractivas, ya que las fronteras vuelven a cerrarse entre Reino Unido y el bloque que quedará con 27. Desde el Tratado de Windsor en 1386, Portugal ha mantenido estrechos vínculos con los británicos, siendo la industria textil una de las más beneficiadas, hoy en riesgos de desaparecer y con ellas los más de 130.000 puestos de trabajo que esta industria emplea. Estamos hablando de un mercado que es el cuarto más grande, con un valor aproximado de 450 millones de euros, unos 516 millones de dólares estadounidenses, al año y que estaba creciendo, y que ahora puede verse gravemente dañado por todo esto. Compañías como Pedrosa y Rodríguez temen ser parte del daño colateral de la retirada británica del mercado único de la Unión Europea. Sus ventas a Reino Unido son unos 14 millones de euros, monto que representa la mitad de sus ingresos anuales. Nuestros principales clientes son marcas como Boden, que es una marca británica tradicional con un toque de humor, algo muy británico. Por ejemplo, también tenemos a LK Bennett, que se especializa en el lujo, pero es relativamente asequible. Es una marca que muchas mujeres de alto perfil tienden a disfrutar, incluida la primera ministra Theresa May. Tenemos a Fat Face, una marca muy cercana al cliente británico, casi parte de la memoria colectiva de los británicos. Una situación que revela cómo los países pequeños como Portugal podrían sentir de manera más fuerte el golpe económico tras el Brexit. El gobierno portugués dice que el Brexit podría eliminar hasta un 26% de las exportaciones portuguesas de bienes y servicios y reducir un punto porcentual al Producto Interno Bruto del país. El mercado del Reino Unido es algo que representa el 10% de las exportaciones a nivel nacional, casi el 3% del PIB. Alrededor de 130.000 trabajadores están empleados directamente por este sector, principalmente en la región norte del país. Y es que estas compañías ya han sentido los escalofríos del tormentoso Brexit. Las ventas a Reino Unido han disminuido en más del 3% desde que los británicos apostaron por separarse del bloque común. La razón principal, el debilitamiento de la libra, que hace que las compras a países que utilizan el euro, como Portugal, sean más caras, así como el gasto prudente de los consumidores británicos, en un momento en que su futuro financiero es incierto. Hoy en día, estas empresas textiles envían a Reino Unido su mercancía en camiones que cruzan las fronteras abiertas de la Unión Europea. Si se cierran, el papeleo, los retrasos y las tarifas podrían agregar un 12% al precio del costo, cortando así el hilo de las ventas. Y mientras unos se estaban pulseando fuertemente para separarse y en los mejores términos, París y Berlín quieren contraer matrimonio a toda costa. Ayer, recordemos, se anunció el veto a la fusión ferroviaria entre Alemania y Francia. Las dos principales economías de Europa anuncian otra unión, esta vez en materia de aviación, a pesar del rechazo precedente. Ambos países han firmado un acuerdo de 2 años por 65 millones de euros para la producción de aviones de combate de nueva generación. El convenio fue suscrito entre la compañía francesa de Safran y la empresa alemana MTU y en presencia de autoridades de ambas naciones. Durante la firma del pacto se dijo que habrá una colaboración también en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas armas y drones. Las compañías francesas Airbus y Dassault determinarán el diseño y concepto de los aviones. El primer vuelo se prueba, o mejor dicho, el primer vuelo de prueba se hará en 2025 y estos aviones sustituirán en 2040 a los Eurofighter de Alemania y Rafale de Francia. Hoy tenemos un primer contacto para el primer contrato para el motor de este avión, que obviamente será un contrato para crear un demostrador de este motor entre dos compañías, una compañía alemana, MTU, y una compañía francesa, Safran, con quien estamos trabajando actualmente. Creo que es muy importante porque aprendimos del pasado, muy importante para hablar con una sola voz a la industria. Por lo tanto, Francia está a la cabeza con el futuro sistema de defensa de combate. Tenemos un modelo que queremos y tenemos plazos claros. Estamos trabajando. No teníamos eso en otros proyectos anteriores. Momento de hacer nuestra última pausa en nuestra emisión de Impacto Económico. Desde la mesa de análisis, al volver, vamos a poner la economía italiana en el escáner. Ya venimos.
Los problemas de la tercera economía de la eurozona, para preocupación de muchos, siguen sin abordarse con decisión, lo que mantiene a Italia en riesgo de dejar de ser una de las principales potencias económicas mundiales. Su economía está en recesión y esto enciende las alarmas dentro del bloque comunitario. La economía italiana ha entrado oficialmente en recesión por tercera vez desde el estallido de la crisis. Según el dato provisional del Instituto Nacional de Estadística, la actividad se contrajo en los últimos 3 meses del pasado año un 0,2% del PIB. Se trata del segundo trimestre consecutivo de caídas tras el retroceso de 1/10 en el periodo precedente. En el conjunto de la zona euro, la expansión se mantuvo a duras penas en el 0,2%, la misma tasa que en el trimestre anterior. Los 19 cerraron así 2008 con un avance del 1,8%, 5 décimas menos que en 2017 según Eurostat. Una riada de datos negativos inquieta a las cancillerías europeas. Alemania, el gran motor económico continental, recortó drásticamente su previsión de crecimiento para 2019, del 1,8 al 1%. El Brexit sigue en su laberinto y la perspectiva de una salida a las bravas gana terreno. Las tensiones sociales en Francia por los chalecos amarillos han dañado el consumo y aunque la guerra comercial Estados Unidos-China vive una tregua, la incertidumbre permanece. En ese contexto de turbulencias, Italia, la tercera mayor economía de la eurozona, se reafirma en su papel de enfermo de Europa, volviendo a llevar su PIB a terreno negativo. Y es que las previsiones de cara a 2019 tampoco son muy positivas para el país transalpino. El gobierno había previsto un crecimiento en 2019 de al menos un 1%, pero el Banco de Italia y el Fondo Monetario Internacional rebajaron ese avance a un raquítico 0,6%. No obstante, el crecimiento vendrá dado en función de la actuación del gobierno italiano y las decisiones que se lleven a cabo. El gobierno italiano daba por hecho que el país entraría en recesión, pero la marcha atrás ha sido incluso peor de lo esperado. Los analistas aguardaban una caída del PIB de 1/10 y finalmente ha reculado 2. Tras conocerse los datos, el primer ministro Giuseppe Conte atribuyó la nefasta marcha de la economía a la mala gestión de las administraciones pasadas y a la compleja coyuntura mundial. Los datos muestran una disminución en nuestro Producto Interno Bruto. Espero una mayor reducción de nuestro PIB. Podemos darlo por sentado para el cuarto trimestre, pero estamos hablando del pasado. Miremos hacia el futuro. Conte esquivó culpas, alegando que los presupuestos elaborados por la coalición formada por el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga apenas acaban de ser aprobados hace poco más de un mes. Sin embargo, sus críticos cuestionan ese relato y creen que el Ejecutivo ha empeorado la situación al pelear con Bruselas por la política fiscal, creando la el culpable de la recesión. El vicepresidente afirman los temores. Dice que se está haciendo rápidamente visible el impacto de la incertidumbre de la política económica en la confianza de las empresas y en el mundo de las finanzas. En efecto, asegura que sube la prima de riesgo, que se sitúa ahora en el entorno de los 260 puntos, mientras el Con estos datos, la Unión Europea el europeo también alerta sobre posibles contagios del caso italiano a otros países. Pero más allá de las herencias recibidas, el estancamiento italiano viene de lejos y está acompañado de una montaña de deuda solo inferior dentro de la Unión Europea a la de Grecia. Y es que, como ya avisaron desde Bruselas, el exceso de deuda en Italia iba a acabar siendo un verdadero problema. Las exigencias impuestas por Europa en materia de reducción de déficit no se han cumplido y las negociaciones de Italia para moderar el reajuste tampoco han ayudado. A pesar de que el Tratado de Maastricht estableció en 1992 entre los criterios necesarios para que las economías europeas convergieran una deuda nacional no superior al 60% de su PIB, Italia no consiguió reducir esta cifra al 99,8% en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico, 102,4% en 2008. 116,5% en 2011. Para 2017, dicha deuda se situó en 132% de su PIB y en noviembre de 2018 tocó su máximo histórico al alcanzar los 2,35 billones de euros, más del 133% del PIB.
Este problema se remonta concretamente a 2009, cuando ante el inicio de la crisis económica, los bancos comenzaron a conceder créditos sin ningún control. La inacción de hasta 4 primeros ministros diferentes, Berlusconi, Monti, Letta y Renzi, ha llevado a que en este momento el montante de dinero concedido en dichos créditos, muchos de ellos considerados ya morosos, supere los 360.000 millones de euros. Intentando sanear esta situación económica y frenar el aumento de la deuda italiana, el gobierno se ha propuesto, por los momentos, preparar la venta de activos estatales por un valor de 1.800 millones de euros. Según parece, entre las candidatas para la venta hay tanto propiedades estatales como activos propiedad de administraciones regionales y locales. Se trata de cuarteles del ejército, hospitales y edificios de oficinas en desuso. Cabe destacar que este no es el primer intento de Italia en recaudar dinero a través de la venta de propiedades. El gobierno de Silvio Berlusconi ya lo intentó, aunque no logró atraer a los licitadores de los cuarteles militares en desuso en el norte del país, lo que perjudicó las perspectivas de venta de miles de propiedades controladas por el Estado. Las administraciones dirigidas por Matteo Renzi y Paolo Gentiloni tampoco consiguieron vender bienes inmuebles públicos no esenciales, así que queda por ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de momento las señales no parecen las mejores. Y ahora revisemos con ayuda de nuestro Balancín precios petroleros, que registran los 3 referentes principales subidas en las últimas sesiones. Brent, $62,74 por barril, una subida de 0,22%. En el caso del Texas Intermedio, $54,14, un alza de 0,35%. Y la cesta petrolera OPEP se sitúa en $62,30 por barril, una subida de 23 centavos de dólar. Hasta acá nuestra emisión de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos como siempre y recuerde que tenemos una nueva a las 19 horas local Caracas, Venezuela. Hasta pronto.